Entonces aquí Nehemías es una persona que él sabe que él es un gobernador civil y que en la parte religiosa, espiritual, pues eso le toca a Esdras y a los sacerdotes. Entonces había un equipo de levitas para leer la palabra del Señor, por ejemplo el libro de la ley, que era el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia. Pero habían personas que, como esto se leía probablemente en hebreo, ellos tenían que traducirlo ahí mismo al arameo, pero tenían que tener mucho cuidado en no agregar, en no quitar, y que el pueblo pudiera entender perfectamente bien el significado del pasaje que se estaba leyendo. Saludos y bendiciones, queridos hermanos. Es un placer estar aquí de nuevo con ustedes para seguir estudiando la palabra del Señor en esta serie de estudios bíblicos, la Iglesia del Nuevo Testamento. En nuestra última parte acordamos que en el día de hoy íbamos a ver la experiencia de Pablo en Atenas en 2 partes. Quiere decir que hoy vamos a ver la primera parte. Vamos a ver la primera parte en Hechos capítulo 17, los versículos 16 al 21. Lo repito porque a algunos de ustedes les gustan tomar notas. Hechos capítulo 17, verso 16 al 21. Después de una experiencia extraordinaria en Berea, los sediciosos, judíos no creyentes, enemigos del evangelio que vivían en Tesalónica, fueron a Berea, armaron un alboroto y Pablo fue enviado por los hermanos de Berea, ya no los judíos, sino hermanos, por vía marítima a Atenas. Ahora lo encontramos aquí. Verso 16, mientras Pablo los esperaba en Atenas, es decir, a Silas y a Timoteo, y me imagino que a Lucas también, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron al Areópago, diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos, pues, saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. Quiere decir que mientras Pablo esperaba por parte de su equipo ministerial a Silas, a Timoteo, a Lucas, al equipo completo, él estaba en una especie de turismo en Atenas, la capital de Grecia, viendo a toda una ciudad entregada a la idolatría. Esto le enardecía el espíritu por el predominio de ídolos en una ciudad de alto saber y que vive investigando y averiguando cosas nuevas. Para Pablo esto no era ni arquitectura, ni bellas artes, ni escultura, sino idolatría. Entonces, ¿por qué su espíritu se enardecía? Porque se supone que ante tanto conocimiento, ante tanto saber, una sociedad no debe caer tan bajo como la sociedad ateniense, adorando tantos ídolos. Un culto idolátrico sorprendente, que como veremos en la segunda parte, en la siguiente ocasión, vamos a ver entonces una cantidad de dioses, y también había uno, por si acaso se le había olvidado, alguno de ellos que le llamaron al Dios no conocido. Pero eso lo veremos más adelante. Entonces, ¿qué hacía Pablo aquí? Él discutía acerca de esto en la sinagoga con aquellos judíos y con personas piadosas que de alguna manera conocían las escrituras del Antiguo Testamento, donde Dios prohibía tales cosas.
Es decir, Pablo continúa con la estrategia evangelística misionera de ir primeramente donde había una sinagoga, porque ya había un preacondicionamiento en este tipo de personas, judíos y piadosos, temerosos de Dios, como le llama el Nuevo Testamento, a muchas personas que no eran creyentes al 100%. Entonces dice que él discutía estas cosas. Esto era un desafío para él como creyente y para estos judíos que se supone conocen el Antiguo Testamento y que Dios prohibía eso desde el capítulo 20 del libro de Éxodo. También Pablo hablaba con los asistentes en la plaza de la ciudad que se le llamaba Ágora. Esta persona que iban al Ágora, Pablo también hablaba con ellos y hablaba precisamente acerca de la idolatría, pero también presentando el Evangelio de Jesucristo. Entonces es una intervención divina, la intervención de Dios en los asuntos de este mundo, en la persona de Jesucristo. Ahora, aquí se destacan dos corrientes filosóficas muy importantes, tal vez las dos más importantes y que habían suprimido de hecho las demás. Los epicúreos. Los epicúreos, para ellos la finalidad de la vida del hombre era la de buscar el placer. No por satisfacer sus pasiones, sino por buscar una vida de tranquilidad egoísta, libre hasta lo posible de toda perturbación, dolor y miedo. Los epicúreos, buscar el placer. Para los estoicos, la otra corriente filosófica que aquí se menciona, la facultad principal del hombre era su razón, por la que tenía que buscar una vida conforme con la naturaleza, haciéndose independiente, suficiente para sí mismo, controlando con mano fuerte su vida emocional. Ellos podían incluso sufrir el dolor, el padecimiento con tal de la obtención de su objetivo. El mensaje de Pablo era el Evangelio de Jesús, y eso es un punto en el cual la iglesia de hoy tiene que estar clara, porque no importa la tendencia que esté dominando la sociedad, en la escuela, en el trabajo, en los medios de comunicación, y que la gran mayoría le lleven la contraria a Dios. La tarea nuestra es predicar el Evangelio tal y como Dios nos dijo que teníamos que hacerlo. Entonces Pablo predica el Evangelio sin importar lo que otros piensen de ello. No acomodar nada ni sentirse al menos porque esta gente de alto saber filosófico y de escuela que en ese momento superaban las escuelas de Aristóteles, de Sócrates, de Platón y de otros más. Pablo no dijo nada nuevo, sino el Evangelio que había recibido de parte de Dios, y no tuvo que hacer ningún acomodo. Probablemente el único acomodo de Pablo, por ser un hombre que también viene del alto saber educativo a través de su profesor Gamaliel, medio de manera filosófica predicó el Evangelio, pero al fin y al cabo Pablo lo hizo. Ahora, como estas personas solo se interesaban en el saber algo nuevo, trajeron a Pablo al Areópago. ¿Qué era el Areópago? Era el tribunal superior donde ellos discutían estas cosas para dar veracidad o rechazar nuevas propuestas de dioses o nuevos conocimientos. Porque en esto era que vivían todo el tiempo escarbando, averiguando una cosa que fuera novedosa para patentarla como si fuera de ellos. Ellos dicen, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Así se acercaron a Pablo. No sabemos el tono de la pregunta, pero en una ocasión el apóstol Pedro, mire lo que los recomendó cuando alguien nos pregunta. Oiga lo que recomienda Pedro en la primera carta de Pedro, en el capítulo 3, los versículos 14 al 16. Y esto tiene vigencia al día de hoy. Más también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis.
sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. No he terminado la cita completa porque falta el verso 16, pero haciendo un pequeño paréntesis aquí hasta el versículo 15, entonces uno se puede dar cuenta de que Pablo va a hacer una apología, pero no en el nivel que esta gente defiende en su posición, con orgullo, con vanagloria, con altivez, despreciando a los demás, sino que Pablo y nosotros también tenemos que hacer una defensa del evangelio con mansedumbre, con respeto, con reverencia ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Porque Pablo lo que está predicando es el evangelio de Jesucristo y el evangelio de la resurrección. Un punto muy importante allí. Ahora el versículo 16 dice, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de ustedes como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque así fue que ellos se asomaron a Pablo. Ustedes vieron, y lo podemos repetir de nuevo, el término despectivo con el cual se acercaron a él. ¿Qué querrá decir este palabrero? Este recogedor de palabra. Porque ellos están viendo a Pablo desde una posición de altura y Pablo en una posición baja. No es con humildad y con sencillez que uno quiere aprender algo y se acerca a alguien que tiene más conocimiento que uno y uno le solicita que nos explique tal o cual cosa. Ustedes pueden ver aquí en el versículo 21 de Hechos capítulo 17 que Lucas describe con algo de ironía la curiosidad superficial de los atenienses y los visitantes que pasaban temporadas en la ciudad de Atenas, buscando la última novedad en lugar de ocuparse de las verdaderas y profundas cuestiones filosóficas. Esto nos recuerda cuando Herodes, uno de los hijos de Herodes el Grande, tuvo la oportunidad de ver y oír a Jesucristo, ya en la postrimería de la vida de Jesucristo, antes de ser crucificado. Pero él quería ver y oír de forma superficial y no interesado en un real cambio. Lucas, el mismo autor del libro de los Hechos, en Lucas 23, 8 al 12, mire la manera como relata esta gran oportunidad que tuvo este Herodes de ver y oír a Jesús. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho, porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él, y esperaba verle hacer alguna señal. Y le hacía muchas preguntas, pero él nada le respondió. Y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. Entonces Herodes, con sus soldados, le menospreció y escarneció, vistiéndole de una ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilato. Y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día, porque antes estaban enemistados entre sí. Este que originalmente tiene deseo de ver y de oír a Jesús, ahora termina menospreciándolo. Porque su acercamiento no fue sincero, su acercamiento no fue humilde. Y no es verdad que Dios va a atender a los orgullosos y vanagloriosos. Dios va a atender a aquellos que se humillan ante su palabra. Entonces, Pablo, aquí en Atenas, tiene su espíritu pero enardecido completamente al ver la tremenda contradicción de una sociedad altamente educada, pero que en la carne misma es que ellos se mueven y entonces no pueden entender las cosas del Señor. Yo quiero en este punto hacer un paralelo para que ustedes vean. Quiero hacer un paralelo porque yo creo que probablemente sea el único capítulo
del Nuevo Testamento que trae el retrato de cómo era la sociedad entre Adán y el diluvio, la sociedad antediluviana. Romanos capítulo 1, verso 18 al 23. Es un poco más largo, pero yo quiero tomar este trozo, esta perícopa, como algunos le llaman también, esta sección de Romanos capítulo 1, verso 18 al 23. Presten atención porque aquí hay un retrato fidedigno de cómo se comportaba esta sociedad en el plano del pensamiento, en el plano del saber. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. En una sociedad que conocía plenamente a Dios. Ellos no tenían ningún problema en cuanto al origen de ellos como humanos, ni el origen de la creación. Ellos entendieron que esto provenía del Creador, de un Creador. Incluso en ese sentido, estaban un poco más avanzados que un sector de la sociedad de hoy que cree que la creación se creó ella misma y que nosotros somos fruto de un accidente. Entonces, lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Dice, porque las cosas invisibles de Él, es decir, de Dios, su eterno poder, su deidad, su naturaleza divina, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, nadie. La sociedad antediluviana y esta sociedad no tiene excusa, porque el poder invisible de Dios se ha hecho visible a través de la creación del mundo. Entonces, si hay una creación, hay un creador, y el creador es Dios. Y dice que esto está siendo entendido por todo el mundo de tal manera que no hay excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Mira, algo tan sencillo como la revelación general de Dios a través de las cosas que Él ha creado, de la creación. Cualquiera debe entender inmediatamente que detrás de la creación hay un creador. Y que el creador de todas las cosas no quiere que adoren absolutamente nada de las cosas que Él hizo, sino que lo adoremos a Él, que lo glorifiquemos a Él, que le demos las gracias a Él, porque Él es la fuente de todo lo que se ve y también de lo que no se ve. Pero entonces aquí está hablando de razonamiento vano, envanecimiento en sus razonamientos. No eran solamente los estoicos, los epicúreos también. Y parte de esa herencia filosófica de los siglos 2 y 3 antes de Cristo, de los Platón, de los Sócrates, de los Aristóteles y de una serie de otros filósofos, muchas veces se pasaban de la raya en su razonamiento y realmente su razón fue entenebrecida. Y al día de hoy hay personas que piensan igual. Entonces uno se puede enardecer en el espíritu, al igual que Pablo, en este tiempo que todavía hayan personas que le quieran llevar la contraria a Dios y que incluso prefieran vivir en el extravío y no en la verdad. Profesando ser sabios, se hicieron necios. ¿No se parece a la sociedad ateniense? No le damos todas las razones al apóstol Pablo para reaccionar de esa manera, para ir a la sinagoga a discutir con los judíos y aprovechar a aquellos temerosos, piadosos y hablar también de que Dios en su palabra prohíbe eso, aunque le llamen arquitectura, bellas artes, escultura, eso es idolatría. Entonces dice, cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles.
Todo esto de Romanos capítulo 1, versículo 18, aquí hasta el 22, concuerdan perfectamente bien con Hechos capítulo 17, los versículos del 16 al 21. Entonces, en ese mundo del alto saber, Pablo no se tiene que modificar. Porque Pablo lo que está haciendo allí es predicando el evangelio de Jesucristo y también hablando de la resurrección. Entonces, para ello estas cosas fueron novedosas, y así es que invitan a Pablo al Areópago, a esa reunión, a ese comisionado de alto nivel, para ellos poder validar o rechazar lo que el apóstol Pablo está aquí enseñando. Yo creo que para nosotros, la iglesia del siglo XXI, aquí hay una gran lección, porque hay una tendencia generalizada a practicar valores anticristianos, desalojando a Dios de cualquier lugar, hasta de las iglesias, porque ya hay iglesia que a Dios no es glorificado, no es gratificado con nuestra adoración, y ahora se resaltan valores puramente humanos, de superación, de alcance, de sueño, de lo que uno puede alcanzar como tal. La misma corriente filosófica de Atenas, o los epicúreos por un lado, buscando el placer a como del lugar, una sociedad placentera, amadora de sí misma, y por otro lado, aquellos que le dan más cosas a la razón, y no es que no se le dé a la razón, porque el apóstol Pablo habla a la iglesia de Corinto, cómo los dones tienen que ser manejados con conocimiento, para no convertir en un desorden el culto que uno le ofrece a Dios. Pero Pablo está predicando el evangelio de Jesús. Un evangelio que en Lucas capítulo 24 está bien claro. En la gran comisión completa, en los 4 evangelios. Entonces, si él no se modificó ante la globalización de la idolatría en esa ciudad, mucho menos nosotros en este tiempo, en un mundo que está globalizado solamente pensando en el mal. Nosotros vamos a parar aquí porque le vamos a dar un poco más de oportunidad a la segunda parte de Pablo en Atenas, desde los versículos 22 hasta el 34. Pero esto va a ser en la próxima ocasión. Entonces vamos a leer completo todo este episodio de la experiencia de Pablo, y vamos a ver lo que nosotros podemos rescatar para la iglesia del siglo XXI. Así que por hoy lo vamos a dejar hasta aquí, y le damos gracias a Dios por este tiempo, y yo personalmente a ustedes por la atención dispensada. Dios me le bendiga, Dios le guarde, y hasta un próximo encuentro.